Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Sujei Andrea González, pertenezco al Comité de Base contra el Acoso Laboral y vamos a compartir con ustedes una charla acerca de este importante tema que viene afectando tanto a maestras como a maestros en las instituciones educativas. Para nosotros es muy importante y agradecemos esta invitación a participar en este evento, ya que es un asunto de trascendencia, el cual pues siempre es importante cuando se nos abren las puertas y las escuchas acerca de esta grave problemática. Vamos a trabajar el tema de cómo sobrevivir al acoso laboral o mobbing, especialmente para entender la importancia de trabajar en red cuando tenemos problemáticas tan graves y por qué entonces resaltar la importancia de que se formen redes alrededor de muchas problemáticas, especialmente en este tema de la mujer y de las maestras de ADIDA. Entonces saludamos a la red de maestras de ADIDA y vamos a entonces a ver que este tema de cómo sobrevivir al acoso laboral o mobbing, nosotros pues vamos a darle como una dinámica de taller. Esperamos poder compartir con ustedes estos 4 momentos. Cómo podemos identificar este grave problema como mobbing o psicoterror laboral, cómo podemos visibilizarlo, cómo podemos fortalecernos y solidarizarnos para luchar contra este flagelo que se está dando también en las instituciones educativas. Entonces vamos a entablar un diálogo alrededor de esos 4 momentos. Vamos a ver cómo es importante la identificación del problema como acoso o psicoterror laboral. ¿Qué ocurre? Pueden ocurrir 2 cosas. Una, que no se identifique que lo que nos está ocurriendo en las instituciones educativas es acoso laboral o psicoterror laboral o mobbing, como es llamado este asunto. O también que si bien se identifica, pues sea algo que está silenciado, que sea ocultado e incluso negado. Entonces se presentan como los dos casos. Uno, que no lo identificamos, como que lo que nos está pasando realmente es un riesgo psicosocial laboral, u otro, puede ocurrir que eso es negado, ¿cierto? Que sabemos que se ocurre, pero que se prefiere silenciar. Pero también hay un tercer caso, que confundamos el acoso laboral con otros riesgos psicosociales que también se presentan en el lugar de trabajo. Entonces acá vamos a tratar de relacionar esos conceptos. En esta parte nosotros en el comité hacemos como una lectura dramatizada, vamos a omitir por el tiempo que tenemos esa parte, pero en algún momento esperamos poder compartirla también con la red de maestras de ADIDA. Entonces vamos a mirar cómo podemos tener algunos conceptos que nos pueden ayudar a identificar cuando estamos en una situación de mobbing o de acoso laboral en la institución educativa. Pero queremos como que ustedes tengan muy presentes estas preguntas. Vamos a dar como un momento para que de pronto las escriban o las puedan mentalizar. Dice, ¿qué conductas de acoso identifican en lo que les vamos a contar? Pues ustedes es como, ¿qué conductas de acoso pueden identificar ustedes en sus instituciones? ¿Qué es y qué no es acoso laboral en el contexto educativo? ¿Y cómo podemos prevenirlo desde nuestras instituciones y sindicatos? Entonces, una tiene que ver como con esas conductas de acoso que nosotros pensamos que estamos viviendo, otra que es y que no es el acoso laboral en la institución, y cómo podemos prevenir de nuestras instituciones y sindicatos. Es muy importante estas preguntas, porque pues el acoso laboral o mobbing se produce por 3 condiciones. Una, porque se hace en secreto. Bueno, aunque podemos ver que muchas personas escuchan, ven, hasta participan, algunos compañeros y compañeras pueden participar del acoso laboral,
pero de todas formas es algo que no se ha visibilizado socialmente y por tanto entonces no se logra establecer como una sanción adecuada para este tipo de problemáticas y de personas que están haciendo estos asuntos o cometiendo estas graves conductas en las instituciones educativas. Entonces vamos a ver qué es importante, cómo se produce en secreto, cómo no se da ese reconocimiento a esta problemática. Es muy importante visibilizarlo y para poderlo visibilizar necesitamos reconocer cuando nos encontramos en una situación de estas. Entonces vamos a leer esa definición, vamos a dar un tiempo para que la leamos, ¿cierto? Y la pensemos. Definición y características claves del mobbing. La expresión violencia y acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico. Este es el artículo 1 del Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que se dio en el 2019, pero hasta este año fue ratificado por Colombia, ya pues en el mes de junio. Entonces vamos a darle una relectura, cada persona le da una relectura a esta definición. Y vamos a identificar esas características clave. Bueno, entonces ahora que lo hemos releído, vamos a ver que aquí tenemos dos conceptos, violencia y acoso. En realidad están muy interrelacionados porque el acoso laboral es una forma de violencia que se expresa y se manifiesta de diferentes maneras, desde la parte física hasta hasta la violencia sexual, pero también vamos a ver que principalmente es violencia psicológica. El acoso laboral es violencia psicológica. Se constituye de unos comportamientos y unas prácticas inaceptables. Por eso no es cierto que no es posible, digamos, comprobar el acoso laboral. Si se hace un seguimiento, si se hace una sistematización de esto que está pasando en el mundo del trabajo, vamos a ver que sí se puede lograr identificar que esas conductas inaceptables que se están desarrollando son comportamientos y prácticas que se relacionan con el acoso laboral. Y vamos también a ver que hay algo muy importante en esa parte de lo que es el convenio 190 que nos va a dar más herramientas para luchar contra el acoso laboral, porque siempre se nos ha dicho que tienen que ser prácticas repetidas durante algún tiempo, pero miren que acá nos menciona que ya si se manifiesta una sola vez o de manera repetida, ya se puede considerar también acoso o mobbing, porque muchas veces esas acciones pueden ser tan graves, pueden causar tanto daño con solamente que ocurran una sola vez. Entonces, desde esta perspectiva, porque hay muchas perspectivas del acoso laboral, no solamente una, se ha tratado de construir una definición que englobe todas las posibles conductas, pero es desde esta perspectiva de la OIT, en lo que más se van a enfocar es en las consecuencias, no cuántas veces ha ocurrido, no si es una cosa sistemática o repetitiva, sino en las consecuencias que tiene para la víctima, que vamos a ver más adelante, que son bastante graves. Pero bueno, vamos entonces a mirar modalidades de acoso laboral para que las podamos identificar y poderlas visibilizar. Necesitamos saber cuáles son.
hay muchas clasificaciones. Cada autor hace una clasificación de esas modalidades de acoso laboral. Pero nosotros en la ley 1010 de 2006 tenemos una herramienta, porque la ley de todas formas nos brinda esta herramienta, aunque no sea muy eficaz la aplicación que se ha dado en Colombia de esta ley, y las víctimas estamos quedando de todas formas desprotegidas, no hay sanción para los acosadores y tampoco hay una reparación para las víctimas, pero bueno, vamos avanzando a nivel normativo. Entonces dice, son 6 modalidades: el maltrato, que son las conductas de agresión verbal y física o psicológica que humillan o degradan a la persona trabajadora. Vamos a tener esto muy presente porque más adelantico vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a mirar unos ejemplos de conductas, entonces vamos a tratar de ubicarlas en estas modalidades. Que cuando vamos a escribir la queja es muy importante que le presentemos al Comité de Convivencia Laboral, al personero o al procurador que nos vaya a recibir nuestro caso, o si vamos a hacer ya una demanda penal, pues necesitamos también encuadrar esas conductas dentro de estas modalidades y que sea tan evidente que sí hay acoso laboral. Entonces, el maltrato son unas conductas de agresión verbal, física o psicológica. ¿Con qué fin se hacen? Para humillar o degradar a la persona trabajadora. Tenemos también la parte de persecución. Presión sistemática que busca forzar a la renuncia. Es decir, cuando ustedes lo hacen aburrir en el trabajo porque ya no quieren que esté ahí, porque es una persona inconveniente o por cualquier motivo injustificado e irracional, entonces se le presiona de manera sistemática para buscar que usted renuncie, para deteriorar su rendimiento, para mostrar que usted no está haciendo las cosas bien de una manera exagerada e injustificada, o provocar una sanción injusta, como cuando nos dicen, profe, es que usted sabe que hay muchas instituciones educativas, o esto puede abrir una sanción disciplinaria, ¿cierto? Entonces son todas esas presiones sistemáticas que no son adecuadas y que muchas veces en la gestión administrativa, pero que también se puede dar por compañeros y compañeras en el lugar de trabajo. Entonces, discriminación, trato diferenciado o injusto por razones personales, de salud, maternidad, orientación, edad, ideología, género o afiliación sindical. Vamos a ver que estas modalidades no se dan por separado. Puede ser que en una sola conducta se pueda encajar dentro de una de estas modalidades. Pero lo que tratamos de mirar es qué es lo principal. ¿Qué es lo principal en esa forma de maltrato? Que me están discriminando por asunto de género, por el asunto de que estoy en embarazo, por el asunto de pertenencia étnica. ¿Por qué me están generando ese maltrato? O sin tener relación en eso, o teniendo alguna relación con la discriminación, lo que más prevalece en esa conducta es que esa persona maltrata de manera verbal o psicológica comúnmente, que es su estilo, su forma de ser. Entonces vamos a mirar que ahí es donde nosotros tenemos que estar muy atentos para poder clasificar eso que nos está pasando en las instituciones educativas de acuerdo a una de estas modalidades. Vamos a tener también la modalidad entorpecimiento. ¿En qué consiste el entorpecimiento? En obstaculizar deliberadamente el cumplimiento de las funciones o deberes del trabajador. Entonces allí es cuando no se le brindan los medios al trabajador para que desarrolle sus actividades. La inequidad. La inequidad estaría en asignar tareas o beneficios de manera desigual, sin criterios objetivos o en forma de castigos. Entonces, cuando se asignan permisos a unas personas y a otras no, cuando, pues, digamos, hay unas asignaciones académicas diferentes. Bueno, ya vamos a ver que hay muchos ejemplos que podemos sacar para tener la inequidad. Cuando se trata de manera desigual en lo laboral a las personas que están en un mismo entorno. Desprotección, exposición integral del trabajador a condiciones de riesgo físico o psicosocial o falta de respuesta ante sus denuncias. Entonces vamos a ver que en general, frente al acoso laboral, los trabajadores y las trabajadoras vamos a estar bastante desprotegidas. Entonces ahora vamos a hacer un pequeño quiz.
vamos a tener presentes estas 6 modalidades: desprotección, discriminación, inequidad, maltrato, las otras ya se me pasaron, pero enseguida las vamos a recordar, donde vamos a ver que hay unas conductas que se pueden asociar a esas modalidades. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a tener presente esas modalidades y yo voy a leerles una conducta y ustedes van a anotar o van a decir es tal la que corresponde. Entonces tenemos este primer ejemplo. Entonces nos dice: se minimiza el impacto emocional o psicológico del acoso, culpando a la víctima de su propio malestar. Allí es cuando se nos dice, ay, es que algo debiste haber hecho para que te traten así, o seguramente tú tienes responsabilidad frente al maltrato. Entonces vamos a elegir una de esas modalidades: maltrato, entorpecimiento, inequidad, desprotección, discriminación, persecución. Miren que cada una tiene un número, entonces ustedes van a anotar a qué número corresponde esta conducta. Se minimiza el impacto emocional o psicológico del acoso, culpando a la víctima de su propio malestar. Ustedes que están allá reunidos o reunidas pueden ir diciendo qué número será, por qué número será el que más votamos. Listo, entonces ahora vamos a pasar a mirar qué es la número 6. En este caso hay desprotección, pues porque encima de todo lo que está padeciendo la víctima, pues se le culpa a ella misma de lo que está viviendo, aunque vemos que tiene como relación con las otras. Vamos a ver esta segunda conducta. Se hacen comentarios despectivos sobre su cuerpo, su edad o su forma de enseñar. Se hacen comentarios despectivos sobre su cuerpo, su edad o su forma de enseñar. Recordemos que en las instituciones educativas y en todos los tipos de trabajo debe de haber un debido proceso. El irrespeto no está permitido en ningún caso, y pues mucho menos hacer estos comentarios despectivos sobre la edad. Y si usted tiene algo que decir sobre la forma de enseñar, se debe de seguir el debido proceso acorde a las funciones que cada uno está cumpliendo en la institución educativa. Entonces vamos a ver cuál es la modalidad a la que corresponde. Maltrato. Entonces ahí esos comentarios, los chismes, las difamaciones, el hacer quedar mal, hacer sentir mal a la persona, aunque algunos en este tipo de conductas también hablan de discriminación. Vamos a ver que es que esas conductas se interrelacionan. Bueno, vamos a ver la siguiente. Se cambia constantemente los horarios, las jornadas o los grados asignados sin justificación. Se cambian constantemente los horarios, las jornadas o los grados sin justificación. ¿Qué pensaríamos entonces con respecto a esa conducta? ¿A cuál va a corresponder? ¿Será que va a corresponder, bueno, no sé, a entorpecimiento? A ver, se hacen constantemente cambios en los horarios. Tenemos pues que hay compañeros a los que les han cambiado la asignación académica hasta 3 más veces en las instituciones educativas, se les asignan las jornadas o horarios, y no necesariamente porque los directivos hagan esto, sino que a veces también hasta los propios compañeros o compañeras inciden en estos cambios, porque el maltrato no viene solo desde arriba, también a veces viene por los pares. Muy pocas veces, pues en realidad la mayoría de las veces son directivos que lastimosamente se ven implicados en esto, pero vamos a ver que también los compañeros van a estar participando en esta parte. Bueno, vamos a ver que ahí era la persecución, porque esos cambios constantes, esa desubicación, aunque también tiene que ver con entorpecimiento y con inequidad, pues hacen aburrir a las personas de tal manera que ya quieren cambiar de institución. Y de hecho les dicen eso, que si no está contento o contenta, hay muchas instituciones educativas. Bueno, también vamos a tener otra conducta: no se entrega información sobre reuniones, proyectos o actividades.
Hay compañeros que a veces no usan el WhatsApp y deberíamos de criticar y de cuestionarnos acerca de cuánta presión estamos recibiendo por los grupos de WhatsApp. Pero esta es una presión normal, digamos que es entre comillas normal, que se podría regular y se podría trabajar en las instituciones educativas, pero cuando se hace a una sola persona, cuando se enfoca una sola compañero o compañera, entonces podemos hablar ya de que se trata de acoso laboral, dependiendo pues de la frecuencia y, como ya lo hemos visto, de la gravedad y de las consecuencias que esto trae a la vida de las personas. Entonces vamos a mirar a ver a cuál correspondería. Esta la clasificaríamos como entorpecimiento. Vamos a ver entonces otra conducta. A unos docentes se les aprueban permisos fácilmente, a otros se les niega sistemáticamente. Bueno, esto también es muy común, por eso el llamado es a los compañeros y compañeras: no hagamos parte de ese favoritismo, dejemos de estar pensando que es que lo malo es no estar en la rosca. Mire que toda esta división y todas estas cosas, y cuando maltratan a un compañero o una compañera, en realidad nos están maltratando a todos, porque nos están lanzando el mensaje a todos y todas de que cualquiera puede ser víctima. Entonces, en cuanto al acoso laboral, nos estamos convirtiendo en víctimas potenciales cuando permitimos que a otro compañero, por tener un favor nosotros, que a otro compañero le pase esto. Bueno, vamos a ver cuando se desacredita a una maestra por ser madre o cabeza de hogar o por estar en tratamiento médico, ¿a cuál correspondería? Esta, entonces, vamos a ver, ahí se da un descrédito por una condición específica y no se hace con otras personas. Entonces, aquí vamos a tratar de hablar ya de encajar esta conducta en discriminación. Vamos a ver si tenemos otra. No, ya no tenemos más ejemplos. Pero entonces, cuando nosotros desde el Comité de Base contra el Acoso Laboral escuchamos a las víctimas y ellas nos cuentan estas historias más macabras, porque las historias que están pasando en las instituciones educativas, no solamente en Medellín, sino en Antioquia y en Colombia, compañeros y compañeras son tan graves, son como unas historias de horror, que por eso es que las consecuencias pues son demasiado complicadas. Vamos a tener consecuencias a nivel individual y consecuencias a nivel colectivo, porque no pensemos que porque esto le pasa a una persona, pues a nosotros no nos va a tocar. Entonces, las consecuencias que vamos a tener a nivel psicológico pues son graves. Hay unas afectaciones psicológicas que van desde la depresión, desde el trastorno de inadaptación al trabajo, con todos estos síntomas: ansiedad, miedo, angustia, ataques de pánico ante el entorno laboral. Es decir, las personas nos sentimos que no somos capaces de regresar al lugar de trabajo, entre otros asuntos que van a empezar ya inclusive a ser tratados desde la parte de salud mental. También tenemos consecuencias en la parte física, ¿cierto? En la parte física, entonces empiezan los dolores. Hay diagnósticos muy graves alrededor de las personas que sufren el acoso laboral, que tienen que ver con los dolores musculares, fibromialgia, alteraciones inmunológicas, fatiga crónica y ya enfermedades demasiado graves a nivel cardiovascular. Bueno, en fin, hay muchas afectaciones en este sentido. ¿Qué es lo importante con estas afectaciones? Que en nuestra historia clínica empiece a aparecer que yo no tenía fibromialgia antes de que empezaran las condiciones de psicoterror laboral, que eso fue algo que me ocurrió como consecuencia de estas presiones indebidas, de este maltrato, de toda esta hostilidad que se está viviendo en el lugar de trabajo. También vamos a tener consecuencias laborales porque disminuye la capacidad de concentración. Hay dispositivos del pensamiento, funciones cognitivas que se ven seriamente deterioradas, como la memoria, la atención, la concentración, la motivación.
Entonces ahí pues ya el rendimiento va a ser, digamos, como más marcado. Entonces ahí es lo absurdo del acoso laboral, porque te acosan y te maltratan y te impiden, quieren opacar lo buena trabajadora que eres, porque paradójicamente son las personas que mejor se desempeñan en su trabajo quienes tienden a tener más situaciones de acoso laboral, porque normalmente los acosadores y las acosadoras son personas que tienen características de mediocridad, de no cumplir bien con su trabajo, entonces pretenden opacar a otros de esa manera. A veces ocurre esto, entonces no es que siempre sea así, pero en muchos casos hay muchos patrones de comportamiento que apuntan a personas que son narcisistas, que en realidad lo que ocultan es como un sentimiento de inferioridad, y entonces en vez de superarse tratan es de opacar a los demás para que no queden por encima de ellos. Entonces esto nos puede llevar incluso a pensión de invalidez, a abandonar el trabajo, a quedar desprotegidos económicamente, porque uno empieza incapacidades muy largas. Y ustedes saben que las incapacidades pues no se pagan al mismo porcentaje del salario, entonces esto empieza a afectar a las personas. Pero también hay unas consecuencias institucionales. Por eso no se puede desvirtuar el acoso laboral y no lo podemos seguir trabajando como un asunto individual. El acoso laboral tenemos que trabajarlo como un asunto colectivo, porque es el ambiente laboral, ese ambiente tan pesado que se empieza a vivir, el clima escolar, el clima laboral, se va a ver afectado. Las dos cosas, porque incluso hasta los mismos estudiantes van a empezar a ver que realmente está pasando algo que no es correcto, ¿cierto? Entonces aumenta el ausentismo, hay pérdida de confianza en directivos, hay desprestigio institucional por los conflictos mal manejados. Bueno, hay muchas implicaciones a nivel institucional. Y sociales y colectivas. ¿Por qué? Porque empezamos a normalizar el autoritarismo y la indiferencia. Entonces, en las instituciones educativas, cuando se enquistan estos problemas y empezamos a ver instituciones educativas donde hay relatos de compañeros que han salido hasta 20 o más compañeros de las instituciones. Y ojo con esto, también tenemos reportes de intentos de suicidio, de ideación suicida o de suicidio. Hay compañeros y compañeras que han tomado la decisión de ya no estar más a causa de esto. Entonces, hay un debilitamiento también del sindicalismo y de la solidaridad de clase. ¿Por qué del sindicalismo? Porque no, digamos que todavía falta mucho camino en las acciones que se deben de emprender, de las cuales vamos a hablar más adelante, para poder mitigar esta situación. Y hay un efecto multiplicador en los estudiantes, porque los estudiantes no se pierden de nada, ¿cierto? Bueno, y también hay consecuencias con los derechos humanos, que ahí radica la importancia de continuar con un proceso de investigación sindical, donde podamos sistematizar los casos para demostrar que la Secretaría de Educación de Medellín y la Secretaría del Departamento y pues en diferentes partes de Colombia hay vulneración grave de los derechos humanos, el derecho a la dignidad humana, el derecho al trabajo en condiciones justas y dignas, el derecho a la salud mental y a la integridad personal, el derecho a la igualdad y no discriminación, especialmente de las mujeres, porque sí tenemos que reconocer pues que sí hay un número mayor de mujeres afectadas por este asunto. Bueno, vamos entonces a ver que lo que debemos hacer es visibilizar. Y en eso podría comprometerse mucho una red de maestras frente a este proceso, porque el maltrato laboral se nutre del desprecio simbólico, es la negación de la dignidad del otro. Una red de maestras podría hacer campañas para visibilizar esa problemática, para brindar apoyo a las víctimas y para decir ya no más acoso laboral en las instituciones educativas. Vamos a ver que es necesario fortalecernos, por eso desde el Comité de Base contra el Acoso Laboral consideramos que lo más importante es la integridad de las víctimas, es decirle a la víctima, compañero, compañera, te damos la mano, no vas a estar solo,
vamos a buscar soluciones conjuntas, aunque esas soluciones realmente pues no todavía están lejanas, soluciones efectivas a esa problemática, pero por lo menos no sentirse solo, sola en este problema es algo que fortalece. También vamos a tener en el comité de base contra el acoso laboral, que luego podremos abrir otros espacios de conversación para mirar cuáles son esas herramientas. Está la bitácora, están muchos formatos, incluso para poner la queja, que solamente nosotros vamos a llenarlos ya con ejemplos concretos de cómo se debe hacer este trabajo de sistematización, de llevar, de ir recogiendo las pruebas, porque de todas formas hay que también seguir el camino jurídico. Pero lo primero es fortalecernos para sobrevivir, salvaguardar la integridad de la víctima es lo primero. Bueno, y desde el sindicato consideramos que tenemos muchas tareas, entonces por eso nosotros recordamos siempre y en todas las charlas que participamos, que debemos de recordar que nuestros derechos se han conquistado con lucha y no será diferente con el acoso laboral. Debemos de recordar cuáles son esas batallas que tenemos pendientes y con respecto al acoso laboral a nivel sindical, y por eso es muy importante el llamado que hacemos a la red de maestras de ADIDA para que también nos articulemos en un esfuerzo contra esta forma de violencia y contra todas las formas de violencia en las instituciones educativas. Vamos a tener también que acá nuestras tareas desde el sindicato, porque el acoso también es una forma de violencia antisindical y de género. Cuando una docente o un directivo denuncia acoso y es revictimizado, cuando se usa el poder administrativo para callar, aislar o castigar la palabra crítica, cuando las instituciones educativas se vuelven espacios de miedo, se está vulnerando no solo un derecho individual, sino el principio mismo de la organización sindical, que es la defensa de la dignidad del trabajo. Entonces, por eso es tan importante que empecemos a pensar a conformar estas redes, tener iniciativas que vayan realmente a contrarrestar de manera efectiva lo que es el acoso laboral en las instituciones educativas. Entonces los directivos, las subdirectivas y los directivos sindicales tienen que tomar esta bandera para defender a las víctimas en las instituciones educativas de una manera más efectiva, que vaya mucho más allá de un camino jurídico que muchas veces es revictimizante. El silencio no puede ser una opción sindical. Los directivos sindicales tienen que desarrollar, todavía está la tarea de nuestros sindicatos, de desarrollar unas rutas de atención efectivas a las víctimas, que incluyan no solo el acompañamiento jurídico, sino psicosocial, pedagógico, también de sistematizar esa información, que se construya una red sindical de protección para las docentes víctimas de acoso laboral. Pues estamos en esa construcción con la red de maestras, garantizando solidaridad, confidencialidad y acompañamiento constante. Que se exija a las secretarías de educación que reconozcan su responsabilidad, que es muy grande, contra el acoso laboral, y que realmente se implementen unos protocolos de atención, no solo de prevención como nos están diciendo ahora, que es que van a implementar protocolos de prevención, sino que como el daño ya está hecho, se requiere protección, sancionar realmente, aunque ellos dicen es que nosotros nos sancionamos, pero realmente también a veces no están cumpliendo con su papel para que se llegue a ese proceso de sanción disciplinaria. Y a los entes de control, obvio que también habría que hacerles la exigencia. Y que el sindicato incorpore en su agenda política la formación y la investigación sobre acoso laboral, porque la lucha sindical también se libra contra las violencias silenciosas. Y sabemos y compartimos con la red de maestras de ADIDA que esta es una de las iniciativas que se van a empezar a jalonar, que las vamos a empezar a jalonar juntas, que debemos de darnos la mano como compañeras y compañeros y no dejar solos a nuestros compañeros o compañeras que estén viviendo esta situación, y si somos nosotros los que la estamos viviendo, pues que podemos buscar ayuda. Nuestro comité de base contra el acoso laboral en este número 324-644-0259 estamos atendiendo, escuchando, brindando lo que hemos aprendido
a nuestros compañeros y compañeras para que lo tengan presente en este camino, que cuando se vive duro, cuando se vive solo o sola es muy duro, entonces es mucho mejor sobrellevar las cargas. Y porque no queremos que muchos compañeros y compañeras se enfermen como nosotros nos enfermamos y pasen por un largo camino que nosotros ya hemos recorrido. Por eso tenemos muchas herramientas que podemos brindarles y que no serán la solución definitiva, pero que si se fortalecen desde una red de trabajo como esta, pues podemos lograr muchas más cosas. Entonces no hay sindicalismo posible sin cuidado, sin ética, sin defensa del trabajo digno y libre de miedo. No hay lucha laboral verdadera si toleramos la violencia en nuestros propios espacios de trabajo. No te quedes inmóvil. Contra el acoso laboral se puede luchar, para que algún día esa consigna que acompaña nuestra zarigüeya, nuestro símbolo de resistencia contra el maltrato, porque ella resiste mordeduras de serpientes venenosas, pero también esparce semillas para nuevos ambientes, nosotros para nuevos ambientes laborales. Esta consigna se va a hacer realidad. No más acoso laboral, trabajo digno en las instituciones educativas. Agradecemos mucho la atención, espero que me haya extendido mucho y esperamos en otras oportunidades poder participar más activamente en la red y coordinar acciones con la red de maestras de ADIDA de Antioquia. Muchas gracias.